Cuando yo llegué a México hace varios años, uno de los temas que estábamos tocando era el asunto del seguro binacional y de la posibilidad de que los americanos, sobre todo adultos mayores que vienen a vivir en México, no cuentan con acceso a servicios de salud porque no cuentan con Medicare aquí en México, y obviamente mexicanos que están viviendo en Estados Unidos que no cuentan con acceso a los servicios. Dar los cambios quizás va a ser un poco más difícil el asunto del seguro binacional al nivel de país a país, pero quizás se abren oportunidades a nivel estatal. Eduardo, ¿cómo ves las posibilidades que hemos tenido? Y la otra cosa es, ¿tenemos experiencias en otros países que nos pueden informar sobre cómo otros países han tratado de este asunto de gente de un país viviendo en el otro sin seguro, etcétera? Sí, gracias, Steph, y felicidades por la iniciativa de convocar esta reunión. Como dices, el tema de portabilidad de aseguramiento no es un tema nuevo. Yo me acuerdo desde los 90s que empezó este tema con la reversión de cuotas, la posibilidad de que los trabajadores que cotizaban en el IMSS podían atenderse en Estados Unidos. Hubo una iniciativa muy importante de a través de consulados tratar de asegurar a connacionales en Estados Unidos. Pero un tema de contexto y de reflexión inicial es que el tema de portabilidad, que se ha manejado como una discusión binaria, es decir, hay o no hay portabilidad, en realidad es un tema de un continuo de condiciones. Como todo en seguros, el diablo está en los detalles y en la letra chiquita. Y sí hay portabilidad, pero suelen ser portabilidades, pues primeramente de emergencias. Luego pueden ser de eventos agudos, y lo que todos tenemos en mente es la portabilidad de los servicios de atención a crónicos o a padecimientos ya en población más adulta. Por eso el tema de Medicare y la importancia. Ahora, Medicare es el gran tema, pero no es el único tema. Creo que hay una discusión muy importante alrededor de aseguramiento privado y portabilidad de aseguramiento privado, y también alrededor de otro tipo de temas de cobertura públicas y privadas. Hay que recordar que si algo comparten México y Estados Unidos es que estamos hablando de los sistemas de salud más fragmentados que tiene la OCDE. Entonces, el tema de portabilidad no nada más es una agenda transnacional, es una agenda intrapaís. La portabilidad entre esquemas y preferentemente también entre países. Sí valdría la pena mencionar también que la frontera México y Estados Unidos, y en particularmente la frontera México y California, es una frontera o una combinación atípica. Sí hay portabilidad en la Unión Europea, siempre tenemos el caso de los jubilados alemanes que se van a la costa de España y ahí reciben sus servicios a un costo más barato. Los alemanes ahorran dinero mandando a sus jubilados al sur de Europa, pero en el caso de Estados Unidos hay complejidades adicionales. Lo que es muy difícil es obviar la asimetría de costos que hay en los sistemas de salud. Estamos hablando de uno de los sistemas más caros de la OCDE, el sistema americano, con muy caro, diferenciales de 10-1 en términos de intervenciones. Tú puedes hablar de cuánto cuesta la terapia intensiva en Estados Unidos comparado con la de México, pueden ser factores muy grandes. Y eso hace que sea mucho más factible el aseguramiento transfronterizo más de Estados Unidos hacia México que de México a Estados Unidos. Es muy difícil con primas pagadas en México a niveles salariales en México tener una cobertura continua en Estados Unidos. Tendrías que irte, como decía, a pequeños detalles con coberturas acotadas, a menos de que estés hablando ya de población de muy altos ingresos. Lo que sí sería un gran avance es tener una cobertura de aseguradores de Estados Unidos públicos y privados con coberturas más integradas en México. No es fácil. Primero, por los costos. Segundo, porque los seguros funcionan bien cuando son redes, no cuando son eventos agudos, aislados. El futuro es la salud integrada, y la salud integrada quiere decir que el crónico debe estar atendido dentro de la red, y eso es la forma más eficiente. Entonces, armar redes tiene sus obstáculos de condiciones de calidad, temas de reembolso, toda la parte que es muy difícil de armar.
Y quizás un tema que lo podemos platicar más adelante, hay un tema político muy importante de intereses. Medicare no reembolsa fuera de Estados Unidos. Intereses de todos tipos, incluyendo los políticos, pero Medicare no reembolsa fuera de Estados Unidos, ni siquiera en Canadá. Hay casos muy excepcionales de temas de emergencias y eso no es casualidad. La Asociación de Médicos Americanos es una asociación muy poderosa. La Asociación de Hospitales es una asociación muy poderosa. Y sin embargo, la lógica de ganancias asociadas al libre comercio del aseguramiento, o sea, el libre tráfico de servicios, y luego si eso desencadena en el libre comercio de servicios, las ganancias son enormes. Cerraría nada más diciendo un tema muy importante. La portabilidad de seguros se ha visto como un tema de salud y creo que no hay que perder en cuenta que la cobertura de seguros médicos va mucho más allá de salud. Es una gran herramienta de integración de mercados laborales. Uno de los principales obstáculos que tiene un país, en particular Estados Unidos, es la portabilidad de coberturas dentro del país y la gente no se cambia de trabajo por miedo a perder su cobertura de salud. No se cambia de país por miedo a perder. No, si liberas o pudieras facilitar la cobertura de aseguramiento, también liberarías un gran potencial de movilidad laboral y eso generaría beneficios más allá de los tradicionales, que es el libre comercio de servicios de aseguramiento y por supuesto de temas de prestación de servicios. Entonces, bueno, nada más lo que yo quería decir es que bueno, cuando uno habla de la migración, puede hablar de la migración como una población homogénea o puede hablar del gran diferenciador de trayectorias y oportunidades, que es la situación de documentación o no en Estados Unidos. Entonces, supongo que un eje transversal a lo que tú estás discutiendo sobre portabilidad tiene que ver justamente el estatus de documentación en Estados Unidos de los migrantes. No olvidemos todavía la mitad de la población mexicana en Estados Unidos está en situación de indocumentación en Estados Unidos y hay otros factores. Yo conozco más en educación que en salud, pero por ejemplo sabemos que uno de los determinantes básicos del nivel educativo de la segunda generación es el estatus de documentación de la madre, ¿no? Entonces es algo que no solo afecta al indocumentado, sino que... Y el segundo tema es que una de las cosas que yo creo que en esta nueva narrativa vamos construyendo es estar más conscientes en estos estatus mixtos de familias, que unos tienen papeles, otros no tienen, son ciudadanos, unos son residentes, unos no son nada, que hay un complejo acomodo residencial de familias binacionales, ¿no? Donde la madre pasa un tiempo allá y luego se regresa y está otro tiempo acá y en el año escolar va para... Entonces, ¿en qué medida esa movilidad geográfica y la división familiar también representa un reto al momento de aplicar el tema de la portabilidad para la población migrante? Interesante. Eduardo, hablaste de seguros. Pero el comercio, el intercambio no es solamente de seguros, también de servicios.